¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a otra semana. El día de hoy vamos a trabajar, por así decirlo, con el marco de conceptos que vamos a realizar durante nuestro siguiente tema, que es la Guerra Fría. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de dos palabras en particular. Vamos a hablar del capitalismo y del comunismo. Los dos términos los hemos tocado con anterioridad en clases anteriores y pues el día de hoy nos toca repasar de manera más profunda qué significa cada uno de ellos. Así que vamos a comenzar primero con el capitalismo. Capitalismo es la evolución del liberalismo que estudiamos pues ya hace un rato. Y el capitalismo tiene que ver con la producción de ganancia y con la propiedad privada de los medios de producción. Tiene un enfoque individual, su objetivo principal es el beneficio, su color es el azul, y se encuentra bajo la idea de que mientras el mercado se encuentre de manera libre y se pueda regular a sí mismo, entonces es posible generar ganancia de él participando de manera activa. Bueno, sí, quizás no se entendió mucho, pero esa es la definición formal y hay que darla así. ¿Qué te parece si vamos analizándolo con un ejemplo? Mira, cuando yo iba en primaria, recuerdo hace ya bastante tiempo que leí un cuento que se llamaba Los puercos de Nicolás Mangana. Este cuento es del escritor Jorge Ibargüengoitia y te estoy dejando el enlace aquí en la pantalla por si quieres leerlo o quieres dar pausa, enterarte y regresar. Bueno, si no es así o si ya lo has leído, entonces sabrás que en la historia transcurre lo siguiente. Nicolás Mangana es un campesino que se la pasa ahorrando dinero de todas las maneras en las que puede porque quiere comprar unos puerquitos. Esos puerquitos los va a ir a vender cuando sean grandes y gordos y con lo que le den se va a comprar más puercos y va a seguir ese ciclo hasta que sea rico. Este cuento tan sencillo nos ayuda a ilustrar cómo es que funciona la idea del capitalismo. Vamos a ver paso por paso. Primero, lo que hace Nicolás Mangana al comprar unos puerquitos es lo que llamamos inversión. Esa inversión está expresada en capital y en este caso los puerquitos es el capital de Nicolás Mangana. Cuando Nicolás Mangana va a vender sus puerquitos al mercado, entonces está entrando en el juego de la oferta y la demanda. Si Nicolás puede vender sus puerquitos caros es porque toda la gente los quiere. A ese lo llamamos demanda. Y si Nicolás los vende baratos es porque mucha gente vende puerquitos. A esto lo llamamos oferta. La diferencia de precio que haya entre lo que pagó Nicolás por sus puercos y lo que ganó al venderlos es lo que conocemos como ganancia. Y de manera científica tiene otro nombre que es plusvalía o plusvalor. De esta manera, si Nicolás gastó 1,000 pesos en comprar puerquitos y los vende en 1,200, existe una ganancia o un plusvalor de 200 pesos. Si de esos 1,200 que sacó los vuelve a comprar en puerquitos y los vuelve a vender y gana 1,400, entonces habrá tenido otros 200 pesos de ganancia o de plusvalía. Y de esa manera sucesivamente la bola irá creciendo más, es decir, gastará más y ganará más hasta que se vuelva rico. Con este postulado tan sencillo es la idea principal que tiene el capitalismo. Las personas participan de manera activa en el mercado y en función de la oferta y la demanda pueden regular sus riesgos. Es decir, una persona va a ganar más entre más arriesgue y una persona ganará muy poco si no quiere invertir. De esta manera, si todos participamos en el mercado, nos ayudamos unos a los otros, que es la misma mecánica que sigue un negocio cuando abre. Un negocio compra materia prima de otros y les da dinero, y a ese negocio le compran, es decir, recibe dinero. Ese capital circulante es lo que hace funcionar el mercado. Y hasta ahí se ve muy bonito, pero tiene algunos problemas el capitalismo. Y vamos a nombrar dos de los más grandes. El primero de ello es que el mercado no es estable. Es decir, los precios pueden subir y bajar y a veces no depende de la persona que esté tratando de vender. Piénsalo en nuestro cuento. ¿Qué pasaría si Nicolás Mangana trata de vender sus puercos y no puede porque son demasiado caros o los vende demasiado baratos y pierde dinero del cual inicialmente puso? Y el segundo problema que tiene el capitalismo como tal tiene que ver con el capital debe de ser circulante para que funcione. Es decir, las personas tienen que comprar y vender. Entre más vueltas del dinero, más ganancia se crea. Pero hay casos en donde las personas reciben dinero, pero no lo sacan. Esto va a evolucionar en muchas más cosas,
Y mucho tiempo después, más adelante en nuestro curso, vamos a regresar a ello. Solo no lo olvides. A veces este círculo del dinero se rompe y ese rompimiento del círculo genera pobreza en muchas partes. Bien, nuestro segundo punto tiene que ver con el comunismo. Si recuerdas alguna de nuestras viejas clases, hablamos de un alemán que generó una teoría de pensamiento acerca de cómo los obreros deberían de independizarse de sus patrones. Este hombre fue Karl Marx. Incluso hablamos de un pequeño libro que hizo junto con su amigo Engels que se llamó El Manifiesto del Partido Comunista. Y aunque la idea del comunismo ya había existido desde antes, fue esta publicación la que hizo entrar en boga. En Alemania recuerda que no funcionó, pero funcionó en Rusia. Y tanto funcionó que ayudó a que el país cambiara de nombre a la Unión Soviética. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto del comunismo? Digamos que el comunismo es una forma de pensar la economía. Vamos a hablar de sus características igual que lo hicimos con el capitalismo. Para empezar, el comunismo lo que busca es que los medios de producción sean de bien común. Su modo de pensar es colectivo, su objetivo principal es la igualdad, su color es el rojo y una de sus características más fuertes es buscar que no exista Estado, es decir, no exista como tal un gobierno y que los trabajadores por sí mismos tengan la voluntad de ir a trabajar. El comunismo es algo muy difícil y es un modelo pensado para una transformación larga que tiene que pasar por 3 etapas. La primera etapa es el socialismo. La segunda etapa se le llama la dictadura del proletariado. Y la tercera etapa es la retribución equitativa de trabajo. Es decir, que una persona gane tanto como el trabajo que dé. Realmente es un modo difícil de explicarlo. Y me imagino que en el caso del capitalismo estuviste igual. Así que vamos con un ejemplo para hacerlo un poco más digerible. Pero esta vez no hablaremos de un cuento, hablaremos de una caricatura. Quizás tú no la viste porque pues ya eres demasiado joven, pero tus papás o seguramente algún familiar que tengas en casa sabe qué son los pitufos. Los pitufos como tal es una historieta de un caricaturista belga llamado Pello. Y más allá de las aventuras y de la magia y de lo que ellos vivían y pasaban, hay algunos aspectos de ellos que nos ayudarían a comprender qué es esto del comunismo. Vamos parte por parte. Primero, los pitufos, independientemente de lo que hicieran o trabajaran, vestían todos de la misma manera y tenían una casa similar. Es decir, no había pitufos ricos ni pitufos pobres, todos vivían en el mismo estrato. Eso es lo que podríamos ejemplificar como la división de las clases sociales. Aparte de eso, había pitufos que eran muy útiles, como el pitufo fortachón, el pitufo carpintero o el pitufo panadero. Y había pitufos que pues no eran muy útiles, como el pitufo bromista, el pitufo vanidoso o el pitufo tontín. Sin embargo, unos por útiles y otros por no muy útiles no recibían beneficios diferentes, es decir, eran tratados de la misma manera. Y es más, los pitufos útiles no se quejaban de que los pitufos inútiles recibieran el mismo trato. Adicional a eso, el jefe de los pitufos, el famoso papá pitufo, pues no tenía un trato preferencial con respecto a los demás, más allá de su uniforme. Y las personas acudían a él y no por ello tenía más que los demás. Además de que era el pitufo en mando y era el más viejo y el más sabio. ¿Te podrías imaginar un mundo así con nosotros en la realidad? En realidad no, y para muchas personas suena casi aterradora esta idea, porque pareciera que conllevaría a desprenderse de muchas de sus posesiones. Pero no va tan paniqueado el asunto. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. El comunismo como tal, lo que busca, más allá de la igualdad absoluta, es que no haya personas que no vivan del trabajo de los demás. Como lo estuvimos estudiando cuando hablamos de cómo se hacen ricas las personas. El objetivo del comunismo es la distribución del trabajo y que cada quien gane en función de lo que haga. Y las personas que más trabajan tengan una retribución equitativa al respecto. Naturalmente, esto es algo muy difícil de lograr. Y más porque resulta que la idea del comunismo fue presentada, pero nunca se explicó cómo llegar a ella. Entonces cada líder que tomó esa idea la interpretó de una manera diferente y generó su propio camino. Esto llevó a los dos principales problemas del comunismo. El primero es la pérdida de identidad. En la primera fase del comunismo, que es el socialismo, era importante que todas las personas fueran iguales. Y esta falta de oportunidad golpeaba muchas veces en la forma en la que una persona quiere destacar.
Y el segundo problema es el culto al líder. Esto tiene que ver con que las personas que buscaron instaurar el comunismo en sus países no respetaron esta idea de tener lo mismo que los gobernados. Y entonces los líderes siempre tenían más y vivían de manera diferente. Además de que pedían ser tratados como si fueran dioses o héroes históricos. Y eso no iba como con el pensamiento comunista. Bien, eso es mucha información en realidad y espero que hayas tomado alguna anotación al respecto. Si no te quedan claros estos dos conceptos, va a ser muy difícil que avancemos después. Entonces te invito a que hagas tus propias diferencias entre el capitalismo y el comunismo e investigues un poquito, que no queda de más. Nos estamos viendo en la siguiente clase porque ya he aprendido esto, ahora sí podemos entrar a hablar de lo que es la Guerra Fría. Soy tu maestro Enrique Flores, nos vemos pronto.